Vamos ahora a otra parte de gramática. Cuando comenzamos esto yo dije que había como 5 puntos importantes: los tiempos, la voz pasiva, el reported speech, las condicionales. Y ahora vamos a vamos quemando etapas y vamos a uno de esos puntos importantes, claves, ¿no?, de la gramática, que son las relative clauses, las oraciones de relativo, ¿vale? Así que para ello nos vamos al bloque 1, ¿vale? Y buscamos la entrada que diga relative clauses, que la tenemos aquí casi hasta el final. Bueno, y creo que lo he comentado alguna otra vez. El apartado ese de remedial grammar, que está ahí, que yo no lo suelo tocar mucho, pero recordad que tiene una serie de conceptos o ideas gramaticales básicas, preposiciones, pronombres, conectores, etcétera, y que esté ahí, y eso es la idea del concepto de remedial grammar, ese es para cosas que ya se supone que pues, debemos conocer, pero que a lo mejor no me acuerdo bien, fallo en algo. Pues ahí tenéis gramática y ejercicios para que acudáis siempre que lo necesitéis. Bueno, en el bloque 1. ¿En conditional clauses o relative clauses. Ese es el que va. El remedial grammar. El bloque 1, y creo que es el último del todo, lo tengo puesto, me parece, voy a comprobar. Sí, es el último, y ya digo, y tenéis, bueno, pues esto un momento ya que lo que estamos comentando, y ya digo, tenéis ahí de conceptos de ideas relativamente, a ver, básica en el sentido de que se supone que ya debemos de conocer y que por lo tanto no tratamos de forma directa, ¿no? Que son pronombres, el singular y el plural, los conectores, preposiciones, eso de las tag questions, o sea, son cosas que de repente a lo mejor pues, no es que no nos sirvan de forma directa, pero que debemos de conocer. De repente alguien dice, no, yo esto ya lo tengo todo muy claro. No hay ningún tipo de problema, claro. Eso es para consulta y bueno, vamos entonces con esas relative clauses que estábamos diciendo, oraciones de relativo. Bloque 1, estoy aquí. Y justo antes del final, relative clauses. Vale. Si habéis visto ya el PDF, el archivo, lo habéis descargado y tal, que aquí sí que lo tiene, por ejemplo, en clase, claro, es que pone pronombre relativo, está marcado como tal, pero en realidad, como quizás mejor se estudia eso o se denomina eso por lo de oraciones de relativo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan, bueno, que os cuenten, aparte de lo que diga la gramática, de todo esto de las oraciones de relativo. Bueno, ya hablamos hace ya algún tiempo de los adjetivos, ¿no? Sobre todo los adjetivos desde el punto de vista de los diferentes grados, es decir, de las diferentes... sí, de la gradación de los adjetivos, es decir, el significado que expresaban, pues con qué intensidad lo expresaban, ¿no? Pero bueno, lo que comentábamos es que en realidad el adjetivo era una categoría gramatical, una palabra que definía o que hablaba, que explicaba, que me decía algo de un sustantivo, ¿no? Bueno, pues las oraciones de relativo son eso. Las oraciones de relativo son en realidad adjetivos, pero en lugar de ser una sola palabra, resulta que es una frase completa. Vamos a ir aclarando esto. Mirad. Imaginaos que yo me encuentro con la siguiente frase. The girl who lives next door is Claudia. Okay. The girl who lives next door is Claudia. Y ahora esta otra frase que diríamos. The new girl in class is Claudia. ¿Vale? Bueno, pues tenemos dos oraciones. The girl who lives next door is Claudia. The new girl in class is Claudia. Vale. En la segunda, yo tengo
el adjetivo new. Y ese adjetivo acompaña al sustantivo girl y me dice algo de ese sustantivo, que girl, que esa chica, es new, es nueva en esa clase, ¿vale? Bueno, esta es la función, esta es, digamos, la esencia de los adjetivos, que acompañan el sustantivo y me dicen algo de ese sustantivo. Las oraciones de relativo son exactamente iguales. Son como adjetivos, pero a lo grande. Porque en lugar de presentarse como una sola palabra, se presentan como una frase completa con sujeto, verbo y complemento, pero básicamente lo que me están es explicando algo, diciendo algo de un sustantivo. Y aquí tenemos una primera idea, una primera característica de esta oración, y es que siempre van con un sustantivo. ¿Vale? Las oraciones de relativo, al igual que ocurre con los adjetivos, siempre tienen que ir con un sustantivo, nunca van solas. Es más, van detrás del sustantivo al que se refiere. Fijaos en la frase que he puesto arriba. The girl who lives next door is Claudia. Pues bien, ese adjetivo grande, esa oración, no me aclaró hoy con la historia esta. Ese adjetivo grande, esa frase de relativo es who lives next door. Que vive en la puerta de al lado o en la casa de al lado. Eso es la oración de relativo. Todo esto es relative clause. Es la frase, la oración de relativo. Que, insisto, equivale como si fuera un adjetivo, porque me explica, me dice algo de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo del que dice algo? The girl. Y the girl va delante, ¿ves? The girl y luego la oración de relativo. Esa va a ser la estructura básica. Así es como nos vamos a encontrar a las oraciones de relativo. Y abajo en la otra vez va justo delante del sustantivo. Ajá, bueno, porque claro, cuando hablamos de adjetivos... Pero que me refiero que la frase de abajo no es relativa. No. La frase de abajo es una frase normal con su adjetivo y era para que vierais que en la esencia la relative clause es un adjetivo. Pero, insisto, es una oración completa que me dice algo de un sustantivo y ese sustantivo del que me dice algo va antes de decir el sustantivo y justo detrás la oración de relativo. Vais a encontrar que en algunas gramáticas, porque esto en castellano y es igual, en castellano las oraciones de relativo son muy parecidas también, digo que en algunas gramáticas ese sustantivo del cual la oración de relativo me está diciendo algo se le llama antecedente. Antecedente, porque va antes de la oración, ¿vale? Vamos a volver a esa oración de relativo. Fijaos, como he dicho, oración tiene que tener sujeto, verbo y complemento, y lo tiene. Who, ¿quién? Sería el sujeto. Lives, es el verbo. Y next door, el complemento, que vive al lado. La que está, no sé si la subordinada. Ajá, vale. Ok. Una Sí, la del año frase pasado. Claro, sí, la subordinada. Exactamente. Pues sí. Que viene sujeto y... Ajá, perfecto. Pues mira, me Dentro aprovecho. de la misma oración. Ajá, genial, exactamente. Me aprovecho de lo que digo. Efectivamente, la relative clause no es una subordinada dentro de otra oración. De hecho, iba a decir que yo tengo the girl, la oración de relativo, y luego el resto y la oración sigue. Is Claudia. ¿Vale? Bueno, pues esta es la esencia de la oración de relativo, ¿vale? Este es un poco el marco y lo que ahora vayamos explicando, pues todo parte de esto de aquí. Bueno, oración de relativo. Hay un elemento muy distintivo, es decir, la oración de relativo, si tuviéramos que reconocerla, que por los ejercicios que tenemos que hacer, pues no va a ser ese el caso. Quiero decir, ejercicios que tenemos que hacer en el caso del examen. Pero si hubiera que reconocerla, es muy fácil identificarla. Primero, como digo, porque van detrás de un sustantivo del que me dicen algo. Y segundo, porque la primera palabra, lo que se sitúa al principio de una oración de relativo, es un relative pronoun, un pronombre de relativo. ¿Qué, quién, cuál, dónde, por qué? Siempre la oración de relativo va a estar encabezada
por un pronombre de relativo, ¿vale? Y eso es el elemento, como digo, aparte de la posición, el elemento más distintivo de la oración de relativo. ¿Cuáles son esos pronombres? Bueno, vamos a volver a la gramática. Bueno, es que aquí lo mezclan. Vale, no me acordaba de esto. Bueno, prefiero volver aquí. Vamos, a la pizarrita. Mira, esos pronombres, a ver si por la receta de abajo, los más usuales, los que vamos a encontrar más, son los siguientes. La elección del pronombre, es decir, el pronombre que se ponga, depende también del tipo de sustantivo que sea el antecedente, es decir, de ese tipo de sustantivo con el que va la oración de relativo. Si esa oración de relativo se refiere a un sustantivo que habla de una persona o persona, entonces el pronombre será who. Luego vamos a ver alguna variación a partir de aquí. Si es una cosa, será which o también that. ¿Vale? Es otra de las posibilidades. Which o that. Hay un pronombre relativo que tiene una doble característica, que a la vez es pronombre y determinante, que es whose. ¿Por qué digo que es pronombre y determinante? Porque es pronombre que se refiere al nombre que va antes, al antecedente, pero va seguido de otro nombre del cual es determinante. Por ejemplo, the car whose owner is French is parked here. Tenía el antecedente de car, ¿vale? Y luego la oración de relativo, whose owner is French, igual sujeto, verbo, complemento. Y el pronombre, y a la vez determinante, es whose. Whose tiene una idea de posesión, cuyo, exactamente, ¿vale? Aparte de lo que yo he dicho, tiene una idea de posesión, indica una relación de posesión. Entonces, ¿Pero vale para personas? sí, se refiere, es pronombre porque se refiere al nombre que está delante, the car whose, pero a la vez es determinante del que lleva detrás, el coche cuyo dueño es francés, está aparcado acá. ¿Vale? Esa es la característica. Eso solo pasa con whose, ¿vale? Es decir, que whose va a ir siempre entre sustantivos. Siempre. Sí, claro, porque siempre tendrá, actuará como determinante y como pronombre. ¿Vale? Nunca va a ir whose o watch, no, whose y luego a lo que se refiere. ¿Qué otros pronombres tenemos? Bueno, pues ya algunos más específicos, como por ejemplo where, when. A veces pasa aquí unas cosas. O why. Los que están aquí puestos. Sí, todo eso, lo que pasa es que en los apuntes lo ordenan de otra manera. Pero where, when o why también pueden ser pronombres. ¿Vale? Pueden actuar como pronombres de relativo, como introductores de frase de relativo. Claro, si yo utilizo where, el nombre que va delante al que se refiere será un lugar. The school where I studied, donde yo estudié. Si tengo when, será un tiempo. The day when I passed the exam, el día cuando aprobé el examen. Why es el más específico de todos, porque el antecedente de why es reason, la razón por la que... A veces puede aparecer también cause, o sea, en el caso de why, podéis encontrar reason, cause, un poco más extraño, motive, motivo. Pero sobre todo es the reason why. The reason why I am here is... Bla, bla, bla. Estos tres, where, when o why, dentro de la oración de relativo serán como adverbios, ¿no? Where I, when you, why, ¿ok?
Por lo tanto, dependiendo de a qué sustantivo se refieren, yo utilizaré uno u otro. Los que se van a utilizar a patadas son who y which of that, ¿vale? Eso aparecerá muchísimo. Los otros no es que no aparezcan nunca. Pero sobre todo nosotros vamos a manejar who y which of that. Vale. Hemos dicho, oración de relativo, vienen introducidos por un pronombre relativo, tienen delante un sustantivo, de ese sustantivo dicen algo. La información que me dan de ese sustantivo puede ser de dos tipos. Porque la oración de relativo me puede hablar, me puede decir algo, una información esencial, sin la cual el sustantivo del que están hablando no queda claro. Volvamos al ejemplo de The Girl Who Lives Next Door is Claudia, ¿vale? Quitadle Who Lives Next Door y leed ahora la frase. En el ejemplo, The Girl Who Lives Next Door is Claudia, quitad Who Lives Next Door. The girl is Claudia, ¿vale? Pero, ¿qué chica? Yo sé que es una chica que se llama Claudia, pero es que no me queda claro del todo. Necesito más información. Who lives next door, esa oración de relativo, te da una información esencial para claramente definir, entender cuál es el sustantivo del que estamos hablando. Insisto, si lo quitas y te quedas de girl is Claudia, vale, pero la chica ¿cuál? ¿Esta que está aquí? ¿La que has visto antes? ¿La que vive? Who lives next door. Pues bien, cuando la oración de relativo aporta este tipo de información, se les llama defining. ¿Vale? Voy a poner aquí un poco en plan cutre. Ahora de todas maneras lo vamos a ver un poco. Defining. ¿Ok? Oraciones de relativo defining son aquellas que, insisto, aportan una información esencial sin la cual no me queda claro el sustantivo del que estamos hablando. Es decir, me dan una información de ese sustantivo en el que acompañan que yo necesito para identificarlo claramente. En cambio, mirad esta otra frase. The new teacher who came last April is quite good at maths. The new teacher, comma, who came last April, comma, is quite good at maths. Bueno, una vez más, la oración de relativo se puede identificar claramente, ¿no? Pues donde está el who, empieza ahí, sujeto, verbo y el complemento. Tenemos además aquí una ayuda extra para identificar la oración de relativo. ¿Cuál es ese signo gráfico? Las comas. Pues bien, en este caso, la información que nos aporta who came last April no es una información esencial o necesaria. Si yo lo quito y digo, the new teacher is quite good at maths, queda claramente que yo hablo del profesor nuevo y tal, no me hace falta más información. Ahora, yo te quiero decir, como algo extra, que vino en abril, who came last April. Exactamente. No es una información esencial, no es una información necesaria, adicional, exactamente. Pues cuando la oración de relativo aporta ese tipo de información, es como se llama, entonces, non-defining. O sea, defining es esencial. Exactamente. Las defining son las que necesitamos para conocer bien el sustantivo, para identificarlo claramente. Y las non-defining es, como decía Margarita, los que nos dan esa información adicional, extra, que si la quitamos no pasa nada. Yo sigo entendiendo perfectamente todo, sigo identificando claramente el sustantivo.
Como veis, entonces tienen diferencia en cuanto al significado. Pero también hay diferencias, ya lo estáis viendo, gráficas. Las oraciones defining se conectan directamente con al antecedente, no lo separa nada. Las non-defining están separadas por comas. Si leyéramos, fijaos que también hay diferencia en la entonación. Fijaos cómo se lee la primera. La primera frase. The girl who lives next door is Claudia. En cambio, la segunda, the new teacher, who came last April, is quite good at maths. Incluso en la entonación se vería la diferencia. Aparte de esto, luego va a haber también alguna diferencia en cuanto a la gramática de esas oraciones. Vamos a volver ahora a los apuntes para ir viendo esas diferencias. So far, so good. Por ahora bien. Más o menos. Bueno, el marco general. Vamos entonces a eso que decía. Volvemos a los apuntes. Vale. Decía que aparte de esas diferencias que digo de uso y demás, existen otras diferencias en la gramática. Fijaos, vamos a centrarnos primero en las defining relative clauses. Bueno, veis que utilizamos, bueno, aunque dejan a un lado where o when o who, o perdón, where, when, why, que también son importantes, pero lo dejan a un lado, sobre todo who o that, o which o that. Ya tenemos la primera diferencia aquí. Yo decía antes que that era para cosas, pero también se puede utilizar efectivamente para personas. Mira, en las oraciones defining, yo voy a utilizar mucho, como digo, who o which. Olvidad un poco eso de objeto, sujeto, nada. Pues vamos a centrarnos en los pronombres. En las defining relative clauses, insisto, yo puedo utilizar who, which o that como alternativa para cualquiera de los dos. ¿Vale? Yo puedo decir who o that o which o that. ¿Vale? Cualquiera de los dos. También puedo utilizar whose. ¿Ok? Pero fundamentalmente who o which, who para personas, which para cosas, o en ambos casos sustituirlo por that. Pues bien, las oraciones defining tienen una particularidad. Y es que en un caso muy concreto, si yo estoy utilizando who o which, o la alternativa that, puede ser que la lengua me permita omitirlo. El who, el which o el that. En un caso muy concreto. ¿Vale? Vamos a volver a la pizarrita. Sí. The flat which costs a lot of money is in my street, ¿no? But the flat which costs, which, ya lo pongo, o that, ¿ok? Es lo mismo. The flat that costs, o the which, o the flat that which costs. Estamos en las defining, veis que es defining porque no hay comas. Y se puede ver. Y ahora la siguiente es, that officer who or that I met at the party works in this station. That officer that who I met at the party works in this station. ¿No? El oficial, ¿no? El policía que conocí en la fiesta trabaja en esta comisaría. Vale. Aquí tenemos dos frases con dos sustantivos que van acompañados de oraciones de relativo.
¿Vale? Oraciones define, porque no van entre comas, se unen directamente, dan información esencial, pero hay una diferencia. Si os fijáis en la primera, that cost a lot of money, which cost a lot of money, which o that funcionaría como sujeto. Sería el sujeto de la oración de relativo. ¿Vale? Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo puedes tú identificar qué es sujeto? Muy fácil, porque si consideras la oración de relativo, which costs a lot of money, ¿qué otra palabra dentro de esa frase podría ser el sujeto? No hay otra, solo puede ser el pronombre de relativo. ¿Vale? No. No contestar. En cambio, fijaos en la segunda. That officer, that or who I met at the party works in this station. En ese caso, that o who ya no es sujeto. Es un complemento. No nos vamos a meter si es directo, indirecto, lo que sea. ¿Cómo sé yo que? Porque hay otra palabra, I, que funciona como sujeto, con lo cual el pronombre ya no puede ser. I met. ¿Ok? El primero, which costs, solo which puede ser sujeto. En el segundo, como está I, en este caso who o that no pueden ser sujetos. Bueno, pues si encontramos una oración define, que es como esa segunda, es decir, en la que el pronombre de relativo, normalmente which, who o that, no es sujeto, podríamos omitirlo. Y diríamos, the officer I met at the party works in this station. ¿Ok? Repito. En una oración define, esto que estoy contando solo ocurre en las defining, cuando van sin comas. Bueno, pues cuando yo tengo esta define y tengo who, which o that, tengo que fijarme en lo siguiente. ¿Es sujeto o no? Y si es sujeto, no pasa nada, lo dejo. Which costs a lot of money. Si no es sujeto, es decir, si dentro de la oración de relativo hay otra palabra que puede funcionar como sujeto, como ocurre en el segundo caso, el segundo ejemplo, ese that, who o which puedes quitar. Es más, es lo común, la gente sé cómo lo utiliza. Y diríamos, the officer I met at the party works in this station. A la hora de escribirlo, yo lo escribo, no lo omito. Es decir, imaginaos que esto pasa en el examen o en uno de los ejercicios que vamos a hacer. Yo lo escribo, pero para indicar que sé que se puede omitir, como he hecho yo, lo pongo entre paréntesis. ¿Vale? Si no lo pongo entre paréntesis, quiere decir que es que no lo puedo quitar. Vuelvo a decir, solamente es en ese caso específico que ocurre esta omisión. Cuando la oración es defining y cuando el pronombre es who, which o that, funcionando como algo, o sea, no siendo sujeto, cuando no son sujetos. ¿Cómo? En la primera no, which costs a lot of money no. En la que hemos visto antes de the girl who lives next door, tampoco. Insisto, la manera para reconocer que no son sujetos porque habría otra palabra. A ver, un momento, ¿y entonces en la segunda oración no hay de esta relative clause? Sí, la relative clause es who I met at the party. Omitiendo, aunque se omitiera, who I met at the party. A quien conocí en la fiesta. Aunque lo omitiéramos y alguien diría the officer I met at the party, seguiría siendo una oración de relativo. Exactamente, aunque quitáramos, ¿no? Imagino que estamos hablando oral y tal, aun omitiéndolo, seguiría siendo una oración de relativo. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, esto es como digo para ir viendo lo demás. Por lo tanto, veis que puede ser sujeto o cualquier otra función que no nos interese, que no sea sujeto. Otra particularidad. Cuando resulta... Esto es lo que están diciendo en petit comité. Sí, hay 5 personas más, o sea, 4 personas más, aparte de nosotros, pero en petit comité. Y luego si alguien ve el vídeo.
Bueno, esto que voy a decir sirve tanto para defining como para non-defining, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos con la defining, lo decimos ahí. Resulta que si yo estoy en un registro formal, es decir, no sé, estoy en discurso, estoy escribiendo algo, tengo una oración de relativo, el pronombre es who y who no es sujeto, yo podría utilizar una forma más elevada. Y en lugar de decir who, diría whom. Eso lo he visto antes y digo, yo eso no lo he visto en la vida. Porque esto es súper formal. Esto es quién, who, pero cuando no es sujeto. Cuando dentro de la oración de relativo, yo lo puedo utilizar, insisto, en un registro formal, normalmente, puedo utilizar whom cuando hablo de una persona, claro está, me refiero a una persona, y cuando en la oración de relativo hay otra palabra que funciona como sujeto. Esto nunca funciona como sujeto. No, whom nunca es sujeto. Muy bien. Fijaos, ese mismo ejemplo de the officer lo podríamos transformar de la siguiente manera. That officer whom I met at the party works in this station. ¿Ok? Y como en esa oración de relativo, whom I met at the party, whom no funciona como sujeto, pues yo puedo utilizar esa forma, como digo, pues más... como, La puedes dejar. la puedo dejar o la puedo quitar igualmente. A ver, sí, y puedes decir the officer I met. ¿Qué ocurre? Que si utilizo whom, como digo, estoy en un registro más formal y normalmente los registros formales no se suele omitir, ¿vale? Pero si quisiera, gramaticalmente se podría omitir también, ¿vale? Y esto ocurre, este whom también puede aparecer en las oraciones non-defined. Es a quién, es para personas, se refiere a personas. O estamos en el otro... Pues no, porque eso es la función sintáctica, sujeto, objeto, tal. Pero eso no lo, ya digo, no le echéis cuenta a eso. Pero eso es donde estamos, Estamos en las defining, vale. seguimos en las defining, trabajando con who, which o that, ¿vale? Hemos hablado como característica específica de las defining, lo que estaba diciendo, de que se omite. Y en un registro formal, cuando hablamos de personas, en lugar de who, si no funciona como sujeto, yo puedo poner whom. ¿Vale? Más o menos. Sí. Ok. Bueno. ¿Qué más podemos decir? Esto nos sirve en el examen para que podamos entender alguna frase o algo, pero realmente utilizarlo. ¿Dónde se puede utilizar? A ver. Si yo soy muy lista y lo pongo en el writing. Bueno, a lo mejor en el writing podríamos deslizar una oración de relativo. Pero si no... Si no, sería como tú dices, Mari Carmen, para entender el texto, por si lo aparece en una pregunta y por si aparece, claro está, en la pregunta número 3. De repente la pregunta número 3, ¿cómo preguntarían esto? Pues a lo mejor te dan la frase completa, todo, y solo hay un hueco. Y solo está el hueco y no te dice nada más. Porque te pedirían cuál es el pronombre relativo que hace falta ahí. Y te estarían preguntando varias cosas. Te estarían preguntando cuál es el pronombre relativo y si se quita o no. Entonces, pero sería... Es si está el hueco y tú lo tienes. Claro, imaginaos, o sea, una posibilidad, ¿no? A ver. Aquí. Imaginad, para pregunta de examen. Joder. Por ejemplo, me dice, una pregunta de examen podría ser. Número 2. The man, coma. I know is a writer.
comes here every afternoon. ¿Vale? Y me la presentarían así. Claro, ¿qué tendría yo que saber? Bueno, primero identificar que es una oración de relativo, que lo que me están pidiendo es un pronombre. Y a continuación, ¿qué pronombre? Primero, ¿qué tipo de oración de relativo es? ¿Defining o non-defining? Non-defining porque hay comas. Por lo tanto, lo que vaya a poner, el pronombre, lo voy a poner tal cual. No le voy a poner entre paréntesis porque no habría posibilidad de sustituirlo. Imaginaos que fuera defining, el corrector estaría esperando que tú le dijeras si se puede sustituir o no. Es decir, que le pongas paréntesis o no. En este caso, the man, ¿cómo lo cambia? ¿Qué pondríamos ahí? Podría poner who o también whom, porque no sería sujeto, está I como sujeto. Pues esa sería una de las formas de preguntar. ¿Vale? Porque tienes que identificar, tienes que dar. Aunque es un solo hueco y tal, pero bueno, hay varias cosas. Pero podríamos poner los dos. Cualquiera de los dos. Solo que no se le pone paréntesis porque como ya hay un sujeto... Y bueno, y porque es non-defining, que las non-defining no pasa eso. Sí, ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, alguna cosita más que hay que decir de las defining, perdón. Bueno, resulta que, siguiendo un poco con esta idea del registro formal, vamos a pensar ahora en castellano. En español hay veces que yo le puedo poner una preposición al pronombre de relativo. Y yo digo, la persona con la que trabajo es un pesado. En inglés, en un registro normal o neutro, yo no diría the person with who, sino que ese with, esa preposición iría al final de la oración de relativo. Vamos a ver. En i, por ejemplo. Claro, porque hablo de preposición with, in, for, at, la que sea. Por ejemplo, yo digo the woman. No, vamos a cambiar eso. Seguimos con las defining, ¿eh? Todo esto de las defining. The company, yo quiero decir la empresa para la que trabajo, para la que yo trabajo, es IKEA. ¿Cómo lo pondríamos esto en un registro normal y tal? ¿No? Pues sería the company which I work for is IKEA. Y tendría una oración de relativo, which I work for, con un relativo, un sujeto, etc. Pero que al ser un registro neutro, normal, digamos, la preposición no iría adelante, no diríamos for which, sino que la pondría al final. Y la oración de relativo sería which I work for. De manera que cuando esto ocurra, la traducción de esto es la empresa para la que yo trabajo es IKEA. Vale. En castellano, como veis, cuando yo utilizo una oración de relativo y un pronombre, la preposición la pongo delante, siempre, para la que trabajo, con la que... En cambio, en inglés, en un registro neutro, habitual, esa preposición que en castellano colocamos delante, ellos la ponen al final de la oración. O sea, tal cual está. Tal cual. Y solo que del work pasa a salir. Which I work for, esa sería la oración de relativo y ya is IKEA. Is IKEA. Sí, vale. ¿Vale? O sea, la oración de relativo sería esto de aquí, which I work for. Insisto, lo que en castellano decimos para quien trabajo, para la que trabajo, ese para en castellano, imaginaos que se lo llevarán al final. Es decir, la empresa, la que trabajo para, es decir, esto claro, es una estructura un poco para nosotros extraña. ¿Hay que ponerlo así o...? Lo habitual es que te lo pongan así. Llevar la preposición al final. ¿Vale? El for, la preposición. El pronombre de... For. No. Which I work for. Al final de la oración de relativo.
En español, Ya. ¿vale? En castellano digo para la que trabajo. La oración de relativos para la que trabajo. Pues lo que hacen es que ese para, el para lo llevan al final. ¿Vale? He dicho que esto es para las defining, también es posible para las non-defining, aunque es un poco más raro, ¿vale? Esto no es exclusivo de las defining, el llevar la preposición al final. ¿Ok? Al ser defining, lo digo para ir revisando un poquito, which, pregunta, ¿se podría quitar en esa frase de company which I work for, donde hemos llevado la preposición al final? ¿Yo podría quitar which? A ver, en principio es defining. Sí, ¿no? Sí, porque tenemos, como estáis diciendo, I, es decir, which no es sujeto. Por lo tanto, la frase podría quedarse: the company I work for is IKEA. Claro, esta estructura ya para nosotros es un poco extraña, bastante extraña. Entonces cuesta, quizá a la hora de hacer un ejercicio y demás, pero a la hora de utilizarlo en un diálogo es complicado. Sí. Es complicado porque hay que hacer varios procesos ahí que en castellano no hacemos, ¿vale? Pero podría ser the company I work for is IKEA. ¿Vale? Igual si yo pongo, por ejemplo, the woman who I bought my car from, a la que compré el coche, is Susan. ¿Vale? Pues yo tengo la oración de relativo, who I bought my car from. En lugar de decir from who I bought my car. Bueno, pues la llevo al final. E igual podría quitarlo, es defining, who no es sujeto, the woman I bought my car from is Susan. Y podría ser la frase, se puede construir is Susan the woman who I bought my car from. Bienvenida a una de las posibilidades de la relativa, y es que a veces podemos jugar en el orden. Y podemos, lo que está de una manera, cambiarlo por el otro. Ah, sí. Pero eso es en el ejercicio, pero eso sí nos lo piden los ejercicios, ¿vale? De repente no. Pero sí, hay veces en el que. De verlo con el from. Sí. Hay veces que es posible hacer ese cambio de Susan is the woman who I bought my car from. The woman who I bought my car from is Susan. That's right. Y aquí se podría hacer incluso alguna cosa más todavía. Imaginaos que en lugar de hacer un registro neutro, es un registro más elevado. Pues en lugar de who, yo podría poner whom. The woman whom I bought my car from. Aunque se utiliza whom y el registro más elevado, lo habitual sería que la preposición fuera delante y dijéramos the woman from whom I bought my car is Susan. Es un poco así, tipo de ¿vale? Si fuera, pero y la de arriba también, si fuera formal diríamos the company for which I work is IKEA. En un registro formal, este cambio, la preposición se quedaría delante del. IKEA is the company which I work for. Pero entonces la frase cambiaría, ¿no? No, solo cambia el orden, el sentido es exactamente el mismo. ¿Vale? Por eso decía que todas estas son cosas más bien de la gramática, de estructura, etc. ¿no? ¿Ok? Una cosa más solo de las oraciones defining. De las defining, sí, es que son súper largas. Bueno, realmente es volver a algo que hemos dicho antes. He dicho, los pronombres relativos más comunes son who, which, o that, whose, y también tenéis por ahí why, where, when, que son, digamos, más específicos porque se refieren, sus antecedentes son sustantivos muy concretos. Pues bien, resulta que why, where o when, yo puedo ponerlos o puedo omitirlos en una oración defining, una oración de relativo defining, why, where o when, los puedo dejar o los puedo quitar. Por ejemplo. En las defining, que seguimos con la. Todavía estamos con la defining. Imaginaos que decimos
the school where my mom studied collapsed. La escuela donde mi madre estudió se vino abajo, ¿no? Se cayó. Esa es una defining. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sé que es una defining? Así gráficamente, antes de detenerse al significado ni nada. Sí, pero ¿cómo sé yo que esta oración de relativo es defining? Porque si quitas eso, el colapso. Ajá. ¿Y por qué no hay comas? Recordad que lo más gráfico para reconocer es que las defining no llevan comas, las non-defining sí. Vale. Fijaos una cosa, el por qué, el explicar el por qué. Parece esto de una telecomedia. No fastidies. No fastidies. Tienes que no te puedo dar. Dios mío. No, no. ¿Por qué where, why o when se pueden omitir? Porque no son sujetos, no funcionan como sujetos. Where my mom studied, hay otra palabra. Siempre que utilicemos en una oración defining where, when o why, siempre va a haber otra palabra que sea sujeto. Entonces yo puedo decir the school my mom studied collapsed. O the reason why, the reason, ¿vale? Sí me dice ahí que específicamente cuando es where, es habitual que al quitarlo, al omitirlo, ponga la preposición in al final de la oración de relativo, ¿no? Entonces yo puedo decir the school where my mom studied, pues imaginaos que quito where, entonces aparecería the school my mom studied in collapsed. Pero eso solo ocurre, esto es lo más específico, solo ocurre cuando yo omito where. Aquí omitimos where porque está el sujeto es My mom. Es que siempre que aparezca why, when o where en una oración defining, siempre va a ser, va a haber otra palabra que sea sujeto. Where, when o why. ¿Ok? Eso siempre se pueden omitir, ¿vale? No es que sea obligatorio omitir. Collapse. Venirse. Collapse es el verbo que significa derribarse, ¿no? ¿Ok? Vale. Bueno, ahora sí, ya las defining, que son de las que más hay que decir. Bueno, de las que más hemos tenido que definir. Dios mío. De las que vienen ahora también. No, no. Now, las non-defining. Bueno, las non-defining puedo volver a utilizar who o which, pero atención, no puedo utilizar that para cambiar por who o which. Eso es solo para las defining. En las non-defining, who, which, puedo utilizar whom, puedo utilizar, por supuesto, whose, puedo utilizar where, when o why, es decir, puedo utilizarlo todos esos que hemos visto, pero that no. Y por supuesto, nunca ningún pronombre se omite. Cuando yo tengo una oración de relativo non-defining, es decir, una oración de relativo entre comas, ahí se queda todito. ¿Vale? Ahí se queda todito. Nunca se omitan, nunca se omite, nunca se quite nada, así sea el pronombre que sea. ¿Vale? Ahí tenéis algún ejemplo, fijaos. No, perdón, no, tal. Pero bueno, siempre que vaya entre comas. Asimismo, sí que se cumple o sí que puede aparecer lo de que hemos dicho antes del cambio de lo del que la preposición va al final. Eso puede pasar. Y si la pongo delante, porque es mucho más formal. O el uso de whom si es más formal. Todo eso sí. Pero insisto, lo que nunca vais a ver en una oración non-defining, no se puede, es utilizar that en lugar de who o which y omitir el pronombre de relativo. Y ya, de las non-defining. Claro, de las non-defining ya está, sé que lo hemos dicho todo con las otras. Vale, vamos a hacer algún ejercicio, ¿vale? Porque quedan dos cositas así ya un poco más específicas, pero vamos a trabajar un poquito para ir afianzando. ¿Cómo?
vamos a ir afianzando esto que... A ver, el grueso de esto de la oración de relativo es esto que hemos dicho. Insisto, lo que luego vayamos a ver, hay alguna cosita así ya más específica. Vale, vamos a empezar. A ver, voy a quitar un poco ese... Dios mío, qué lentitud. Es que había uno... Ok. Ay, no, ¿dónde está? Creo que era aquí, o a ver si me estoy confundiendo. No, me estoy confundiendo. Entonces sería en otro. Ok. Mira, vamos con esta, la number 3, ¿vale? Que parece número 3. That's right. ¿Por qué? Porque este os permite saber identificar cuál es defining y cuál es not defining, ¿vale? Es decir, pero sois vosotras, en este caso, las que tenéis que decidir de esas oraciones cuáles son defining y cuáles not defining. ¿Vale? Pues bien, damos unos minutitos. El número 3, el que dice add commas to these sentences where necessary. Si añadís comas es porque son non-defining, si no es porque son defining. ¿Eh? Recordad, las defining, necesito la frase para saber bien, conocer bien el sustantivo. Las non-defining, las puedo quitar. ¿El cuál? Ah, the jar. Jar es una... A ver si le digo. Una jarra, un bote... No una jarra, un bote. Por ejemplo, como de mermelada o algo así. Las defining son las que aportan una información esencial, las diferencias. Antes de... Están en las no defining. Las no defining siempre llevan comas. Ya, pero que me refiero que en qué lugar se pone la coma. Pues el Ah, claro, sí.
Una información adicional. Las redefined. Y las no defining no tienen por qué llevar dos comas, ¿no? Las non-defining siempre llevan las comas. ¿Dos? Una al principio y otra al final. Marca el principio y el final. O sea, que- Claro, el ejercicio se trata de eso, de si las identificáis como non-defining, hay que poner la coma. Ya, esa es la defining. La verdad es la que tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Aquí en casa, ¿parecen todas iguales? A ver, sí, no, creo que no soy capaz de distinguir Yo creo que bien. muy bien. Vale, sí.
La vemos entonces y vamos a ir un poco... A ver, en este ejercicio, que no vamos a añadir un poco para que empezamos a reconocerlo, ¿no? Los típicos son, o bien, como he dicho, de poner el pronombre, o de transformar y demás. Bueno, dice, the new sofa. Yo voy leyendo y tal, y ya sabéis, como hemos visto antes, que en la lectura ya hay alguna indicación. The new sofa, which I bought yesterday, is very comfortable. La prueba definitiva es identificar la oración de relativo, eliminarla y, si queda más o menos, tiene sentido. Aquí, the new sofa is very comfortable, tiene sentido. Which I bought yesterday es simplemente un añadido. Por lo tanto, which I bought yesterday, which I bought yesterday, iría entre comas. ¿Vale? The jar that I can't open is in the cupboard. Aquí no había comas. Y había el that. Aquí, aparte del sentido, del significado, como dice Margarita, es que está el that. Y el that, acabamos de decir, que solo se puede utilizar en las defined. Con lo cual, the jar that I can't open is in the cupboard, no comas. No habría comas. Sarah's phone, which is new, cost a lot of money. Sarah's phone, which is new, cost a lot of money. El hecho de que sea nuevo es algo añadido. Lo que me importa a mí es que costó mucho dinero. Yo te digo además que es nuevo, pero lo que te quiero comunicar es que costó mucho dinero. Por lo tanto, which is new, entre comas. I have seen the man whose gloves we found. I have seen the man whose gloves we found. Aquí sería sin comas. Porque ¿quién es ese hombre? Bueno, el hombre cuyos guantes encontramos. Es decir, whose gloves we found. Necesitaríamos ponerlo para conocer quién es ese hombre. Tal. 5. I'm sure that John, who is very good at languages, will get the job. Que sí. Sí. Aquí, who is very good at languages, es una información adicional, ¿no? Lo importante es que consiguiera el trabajo. Hombre, yo te digo, mira, es que es muy bueno con los idiomas, pero... 6. Hasta languages, which is, who is very good at languages, eso es la oración de relativo. ¿Vale? A ver, perdón, who is very good at languages. Y ahí acaba. Y ahí acaba. El ya es de la principal, digamos, ¿no? Eso sí es importante, ¿vale? Vosotros tenéis que ser capaces de limitar la oración de relativo. Está muy claro cuando empieza y normalmente también suele estar claro cuándo acaba, ¿vale? Pero sois vosotros las que tenéis que determinar los límites de la oración de relativo. Pero esta no lleva comas, ¿no? Esa no. ¿no? No, perdón. La de I'm sure that John... No, sí lleva comas, Pilar. Perdón, que venía con la... Pero tiene el that, ¿no? No, la número 5, who is. No, pero el that, Pilar, no es el that relativo, el que dice, estoy seguro que John, y ahora, Vale. No va exactamente a la oración de relativo. Number 6, Jim, whose car we repaired, has called to thank us. Bueno, aquí está claro, ¿no? Sabemos quién es Jim. Bueno, yo te digo, te añado, ¿eh? También entre comas. Yo te digo que reparamos su coche, pero en realidad, bueno, que ha llamado, está claro quién es Jim. Whose car we repaired. 7. They brought me several messages which I didn't understand. Sin comas. Exactamente, ¿no? Porque esos mensajes, pues yo es que no los entendí. Es necesario, estoy aclarando, te estoy identificando esos mensajes. Vale, vamos a fijar un momento en which I didn't understand. ¿Yo podría quitar which? Sí. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Sí. Vale, pues they brought me several messages I didn't understand. Podría ser también. The waiter who served our table was very annoying. Annoying, ese adjetivo irritante, ¿no? Como desagradable. O sea, es sobre todo una persona fastidiosa, que irrita mucho, ¿no? Que te pone de mala... Perdón por la vulgaridad. Annoying. Alguien o algo que te pone de mala... Ah, Marisa es annoying. No es Marisa es annoying. Hartible, que dicen en mi tierra.
Pero Marisa no va a oír, que no risa. Claro. No va a oír esta Marisa. Que está en la Yo también tengo boca. una Marisa que, bueno, ya afortunadamente desapareció de mi vida, que era muy annoying, muy Las annoying. Marisas son irritantes. Uf, Puede ser, ¿eh? Yo no he conocido nunca una Marisa. ¿Te acuerdas de Marisa, la secretaria? La que vino? Y la hermana de Cheta. Marisa, ¿alguna tenéis, Pilar, Lucía Esmeralda, si tenéis Marisa irritantes? Que este debate me encanta, ¿no? Es un que este debate interesa. Las Marisas irritantes. Yo tengo pero ya desapareció de mi vida, afortunadamente. Pues lo siento mucho por vosotras. Bueno, a lo que importa, ¿coma o no comas? El debate. ¿Le habéis puesto comas? Sí. No, porque the waiter was very annoying. Pero ¿qué camarero? Dices tú, el camarero, sí, pero ¿cuál? ¿El que nos sirve todos los días? ¿El que vimos ayer? ¿El del bar de la esquina? No, el camarero que no... O sea, no es que todos los camareros sean irritantes, hombre, hay algunos que en general son gente muy apañada, muy profesional. Me está diciendo, ¿no? Se está diciendo que... Sí, pero quiere decir que si tú dices the waiter was very annoying, para que tú pudieras decir eso, algo más tiene que haber en el contexto. O sea, hemos dicho que no lleva comas. Claro, es directamente, the waiter, porque yo te estoy diciendo uno en concreto, el que nos sirvió anoche. O sea, el que sirvió nuestra mesa, no, anoche no, el que sirvió la mesa. The waiter who served our table. Vale, es defining, no va entre comas. ¿Se puede omitir who aquí? No. Pues no, porque aquí who es sujeto, no hay ninguna otra palabra que funcione como sujeto. That's right. Y la última dice, please bring me my cell phone, which is on my night table. Please bring me my cell phone, which is on my night table. Yo le he puesto comas. Sin comas. Sí. Es con comas, ¿no? Es con comas. Porque tráeme mi teléfono móvil. Hombre, pues yo te digo my cell phone y tú sabes cuál es perfectamente. Lo que pasa es que te aclaro como información extra para que tampoco estés mucho tiempo buscando que está en la mesita de noche. Pero bring me my cell phone is enough con eso. Entonces es... Please bring me my cell phone, y coma, ¿dónde acaba? en el punto, en este caso es que coincide al final de la oración de relativo. Lo iba a poner, pero digo, no, porque como acaba el punto... No, no pasa nada. A veces ocurre eso. Entonces solo se pone al principio, claro, delante de which en este caso. ¿Vale? Bueno. A ver, antes de morirnos. ¿Qué hacemos? No, vamos a ver. Mira, porque es que ya lo siguiente, en un principio, el ejercicio que voy a decir ahora, no que vamos a hacer ahora, voy a explicar las tres cositas que nos quedan y nos metemos con este ejercicio. Pero este ejercicio es como se suele preguntar, es decir, si quisieran realmente ver que sabemos las oraciones de relativo, lo pondrían como el siguiente. No, como el 5. Fijaos. Esta es la forma FETEN, la forma guay de preguntar las oraciones de relativo. ¿Vale? Bueno, sí, en mi vocabulario como profesor, guay FETEN suele significar que es un poquito más ¿El difícil. examen del año pasado no fue algo así? ¿En? ¿El examen del año pasado yo he visto o más parecido? No, las de relativo nunca se han preguntado de esta manera, ¿vale? No. Hasta donde yo sé, no. A ver, ¿por qué? Porque esto, claro, aquí está todo. Primero, ¿cuánto sabe de la oración de relativo? De sus pronombres, de dónde se colocan. Y además, es un ejercicio muy bueno para practicar writing, para practicar cómo se escribe. ¿Vale? Bueno, ahora volvemos a ello. Yo te explico, te digo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver esas cosas que nos hacen falta, esas dos o tres cositas que nos hacen falta. Vale. La renta no empezó todavía. Yo siempre digo, con el inglés Sí. no estoy estudiando mucho porque estoy viviendo de las rentas. Ah, vale. Pero ya se me acabó la renta.
Ah, es que yo escucho rente ya como los gatos. O sea, ya me pongo ansioso. Madre mía, la renta, ¿dónde está? Uy, la renta. Yo este año le estoy temiendo como una vara verde, como dicen en mi tierra. Uy, si yo contara. Pero bueno, ya contaré. ¿O no? Digo, vamos a ver, nada, 3 cositas. Estos ya son como casos muy específicos, no quiere decir que no aparezcan, pero bueno, en un principio, no sé, yo no lo he visto tampoco nunca. Pero bueno, son también de relativos. Son casos, insisto, no son excepciones, pero son casos muy específicos. Por ejemplo, este que dice which referido a preposición, proposición completa. ¿Qué quiere decir eso? Yo he dicho, mira, la oración de relativo siempre se refiere a un sustantivo y el sustantivo va adelante. Bueno, pues hay casos en los que en lugar de referirse a un sustantivo se refieren a una frase completa. Y el pronombre de relativo habla de toda esa frase. Es decir, es como si fuera un adjetivo a toda esa frase. ¿Vale? Son oraciones, como dice siempre, non-defining. ¿Ok? Fijaos. He offered to help me, which was very kind of him. Se ofreció a ayudarme, lo que fue muy amable de su parte. Ese tipo de oraciones son en las que, insisto, el antecedente a lo que se refiere el pronombre relativo es a toda la frase. Lo cual, lo que... ¿Ok? Vamos a ver algún otro ejemplo. Imaginaos que decimos the rain, no, perdón. Sí, siempre non-defined. It was raining hard, which ruined our day off. It was raining hard, which ruined our day off. Dios mío, qué horrible la letra. Espérate, voy a hacer esa frase mejor, porque es que, de verdad, parece que estoy, no sé, ahí recetando un paracetamol o algo así, porque es que bárbaro. A ver. Sí, es que... It was raining hard, which ruined our day off. Es decir, estaba lloviendo muy fuerte, lo que nos arruinó el día libre. Entonces, which ruined our day off, que es la oración de relativo, ese which se refiere al hecho de que estaba lloviendo mucho. ¿Vale? Entonces, insisto, son casos muy específicos en los que el pronombre relativo no se refiere a un sustantivo, se refiere a toda una frase. En ese caso, ese pronombre relativo que se refiere a toda una frase siempre será y únicamente será which. E irá, como veis siempre, en una oración non-defining, entre comas. ¿Vale? Otro caso así específico, en este caso refiriéndose a what. Hay que decir, momento, pero what es relativo. En principio no, pero en este caso concreto sí actúa como tal. Hay veces en el que resulta que what, significando en español lo que, podría ser como una especie de relativo sin antecedente. Son estas frases de, lo que me gusta es el paté. Lo que no puedo aguantar es a la gente viendo. Ese lo que, con una oración, es el what en inglés. ¿El what? What, ¿ok? What es, dice what. What, sí, con una O así. Y, insisto, sería como sujeto de una oración y toda esa oración sería una oración de relativo. Lo que me revienta es... Por ejemplo, lo que me revienta, fijaos en el ejemplo. I cannot believe what you are saying. Es que no me puedo creer lo que me estás diciendo. What you are saying. Y ese what sería el relativo, ¿no? What some people do to animals horrifies me. Lo que alguna gente le hace a los animales es que me horroriza.
¿Vale? Entonces, cuando el what está al principio de estas oraciones, y ya digo, pues ese es el lo que, sería también se consideraría como una especie de relativo. O sea, que es como que hace a la frase una continuidad sin decir otra vez no sé. Sin referirse a ningún sustantivo. Claro. Es que esa es la cosa, como tú dices, continúa esa frase, me da esa información, pero no se refiere a nada que haya aparecido antes en la frase. Como también hablamos nosotros un poco así, coloquial, ¿no? Bueno, no sabe decirte, Margarita, si esto es coloquial o menos formal. No, es otra estructura más. Yo creo que sería como neutro en este caso. ¿Vale? Bueno. Y el último ya, bueno, esto sí que es algo así... bueno, hay veces que podréis encontrar, ¿vale? Esto sobre todo por si encontramos en algún texto o tal. Fijaos, a veces... ¿Qué es esto? Perdón, no sé de dónde ha salido eso. Podéis encontrar estos quantifiers, son estructuras, son cuantificadores, some, many, much, none, que es nada, ninguno, all, seguido de of, más whom o which, como el principio de una oración de relativo. Es decir, es como si dijéramos que una oración de relativo con whom o which, dentro de esa estructura de some, many, much, none, all, of. Fijaos, he gave me lots of advice, some of which was useful. Me dio muchos consejos, algunos de los cuales resultaron útiles. ¿Vale? Entonces, insisto, cuando esto, igual caso muy específico, porque estaremos hablando de que se refiere... Siempre love. Estaríamos, y en esa estructura, some of, many of, much of, none of, all of, whom or which. ¿Ok? Y en una oración entre comas. Y el daño, Solo whom o which, exactamente. Yo digo, sería un poco para hablar de ese antecedente, referirnos a ese antecedente desde el punto de vista de la cantidad, ¿no? Pues ninguno de los cuales. Whom, siempre, o whom o which. Por ejemplo, yo puedo decir... Many students took the exam. All of whom passed it. Many students took the exam, all of whom passed it. Muchos estudiantes hicieron el examen y todos, en una traducción más libre en español sería, y todos ellos aprobaron. All of them passed it. Okay. O sea, que son como estructuras hechas ya, ¿no? Sí, esta es bastante... Yo esta no, sí que te puedo decir que no la... Tampoco la he visto mucho, ¿no? Pero bueno, está por ahí. Así que alguna vez pues, ha salido y tal, ¿no? Porque es verdad que las oraciones de relativos son bastante comunes. ¿Ok? Bueno, ¿qué hora tenemos? Entonces, esto que viene a continuación, Javier, lo Sí. hacemos para practicar. Vamos a hacerlo, sí, porque, bueno, viendo la hora que es, no nos va a dar tiempo al writing porque hay que hacer una explicación previa y demás, cosa que supongo que entristecerá a mucha gente. Lo sé, lo siento, Mari Carmen, no da tiempo. Ya sé que me está... Pero me quedo más, no me importa, me quedo más tiempo. Los writing, salvo sí, por ejemplo, pues como el caso de Pilar, Lucía Miranda y tal, que estáis en casa y que luego a través del Padlet lo podéis incluir y tal, yo prefiero que si estamos aquí, lo hagamos aquí para que la corrección sea... A ver, que en casa también, porque los que lo hacen a través del Padlet, veréis que la corrección se intenta que sea lo más detallada posible, igual que ocurre aquí. Lo que pasa también es que ese writing, me gusta dar siempre unas pautas previas, ¿no? Aunque luego cada uno haga lo que digamos quiere y tal, pero bueno, para que tengáis un marco de referencia si es necesario. No obstante, este ejercicio nos sirve también como práctica de writing, porque hay que escribir en cierta forma, ¿vale? Bueno,
Pero vamos a explicarlo, ¿vale? Ya digo, bueno, no sé, Margarita, ¿tu hijo quién estaba estudiando segundo bachillerato? ¿Tu hijo, tu hija? Ninguno. Ya lo han superado, ¿no? Vale, y los de Mari Carmen también. Entonces no. Pero, por ejemplo, si alguno, los que estéis en casa y tal, pues estáis en esa situación, que tenéis hijo, conocido y tal, que esté en segundo bachillerato, seguramente ejercicios con los relativos será este. El que hagan con los relativos será este. Bueno, ¿cómo es este ejercicio? Se presenta de esa manera que lo tenéis, el ejercicio número 5. Me dan dos oraciones por separado. Y me dicen, une esas dos oraciones con un pronombre de relativo. ¿Vale? A ver, aquí en las dos primeras han sido muy benévolos y me dan una pista. Pero normalmente la cuestión tendría que ser como el número 3, que no me dan pista ninguna. ¿Vale? Pero bueno, vamos a tomar como referencia la primera. Bueno, entonces, esa es la mecánica. Me dan dos frases y yo tengo que unirlas con una oración de relativo. Vale. Lo primero, como siempre, es leer la frase e intentar entenderla, ¿vale? I had gone to see a woman. She was sitting at the desk. ¿Vale? Bien, ¿no? No hay mucho problema. Vale, siguiente paso. Como yo tengo que unir a través de un pronombre de relativo, en estas frases siempre va a haber un elemento común, es decir, algo que aparezca en la primera oración y que se repita en la segunda. Hay algo que aparece en las dos oraciones, en la primera y en la segunda. En I had gone to see a woman y she was sitting at the desk. ¿Cuál es el elemento que se repite y que aparece en las dos? Woman, que aparece como woman y aparece como she en la segunda. Pues bien, ese elemento que se repite será el antecedente. ¿Y entonces qué es lo que haré? Pues que tomaré la primera oración, cogeré el antecedente y a ese antecedente, a través de un pronombre de relativo, uniré la segunda frase. Proceso. Repito el proceso. Primero, me leo las oraciones. Segundo, identifico un elemento común, es decir, algo que esté presente tanto en la primera como en la segunda oración. En este caso es woman en la primera, she en la segunda, se está refiriendo a lo mismo. Cuando yo ya he identificado ese elemento común, ¿qué hago? Cojo la primera oración, veo cuál es el elemento común, que es el antecedente, y justo detrás, mediante un pronombre de relativo, le pondría la segunda oración. En este caso sería I had gone to see a woman who was sitting at the desk. Para que tenga más sentido todavía, en lugar de a, yo podría decir I had gone to see the woman who was sitting at the desk. ¿Veis que ese es el procedimiento que hemos utilizado? I had gone, lo voy a escribir para... I have gone. Sería I had gone to see the woman who was sitting, ya no me acuerdo, who was sitting, ¿cómo? Ok, at the desk, thank you. Y ya tendría la estructura básica, ya tendría unida la frase. Una vez que yo lo tengo eso, entonces es el momento de decidir entre coma, sin coma, sustituyo, no sustituyo, es decir, sería el momento de ver otros elementos adicionales. Entonces es como, en vez de, aquí lo que yo veo es que sustituimos sí por o por... Claro, porque ese es el elemento común. Es lo que une a las dos oraciones. I had gone to see the woman who was sitting at the desk. Ok. Pues ahora, defining, non-defining, ¿comas o no comas? Ni yo tampoco. No. Por lo tanto, defining. Segunda pregunta entonces. ¿Se puede sustituir o no? Es decir, who es sujeto o no. No, o sea, no se puede sustituir. No se puede cambiar porque who es sujeto. Por lo tanto, se quedaría así. I had gone to see the woman who was sitting at the desk.
Bueno, ese procedimiento que yo os he dicho, leer la frase, identificar el elemento común y unir a través de ese elemento común, es el procedimiento estándar. Pero has quitado el sujeto, ¿no? O sea, has quitado el ella, el sí. Sí, exactamente, lo que estábamos diciendo aquí, Pilar. Como she, en este caso, es como se presenta el elemento común en la segunda oración, es lo que me sirve a mí de enganche Sí, sí. unirlo con la primera. Es decir, lo quito y pongo el pronombre de relativo. Normalmente eso será así. El elemento común de la forma en la que aparezca en la segunda oración, yo lo quito y lo sustituyo por el pronombre de relativo. ¿Vale? Este es el procedimiento estándar, como digo. Pero luego a partir de aquí puede haber variaciones. Por ejemplo, el ejercicio me dice que en lugar de empezar con I had, empiece con the woman, que alteraría un poco el orden, pero bueno, también puedes decir the woman who was sitting at the desk. Perdón, que ya me estoy liando un momento, ¿no? Es que claro, aquí cambiaría the woman who... The woman. A ver, repito. La primera sería correcta y tendría... El ejercicio ahora, hay veces que ya apareció antes cuando lo comentábamos aquí, creo que fue por una cosa que dijo Mari Carmen, digo, bueno, pues hay veces que las oraciones relativas son flexibles y permiten cambiar, dar un poco la vuelta y ponerla de otra manera, ¿vale? Entonces, el ejercicio me dice, oye, prueba poniendo como sujeto the woman, es decir, cambiando, alterando el orden de la primera oración. Pues entonces cambiaría, porque sería the woman who I had gone to see was sitting at the desk. Claro, aquí el procedimiento que yo os he dicho, ahí lo alterarían. Ya no serviría, lo pondrían de otra manera. Esta formulación también es más complicada. Es más complicada, ¿vale? Siguen basándose en ese elemento común, pero en lugar de utilizar y de unir la primera con la segunda, alteran el orden de la primera, con la primera hace la oración de relativo y luego ponen la segunda. Pero también es posible. The woman who I had gone to see was sitting at the desk. Pregunta, ¿sigue siendo defining? Es decir, ¿sigue sin ir entre comas? Yo creo que ahora sí las comas, ¿no? No, never. No. Sigue sin ir entre comas. The woman who I had gone to see. Porque yo te estoy diciendo que esa mujer no es cualquiera, es a la que yo había ido a ver. Por lo tanto, no hay comas. Siguiente pregunta. ¿Se puede quitar who? Sí. Sí. Entonces yo pondría... y diría the woman I had gone to see was sitting at the desk. Y habría una tercera posibilidad incluso, que es que fuera un registro formal y decir the woman whom, entre paréntesis también, porque se podría quitar, whom I had gone to see was sitting at the desk. ¿Vale? Ya digo, las oraciones relativas a veces son flexibles. Pero como estamos empezando y eso, yo recomiendo ese procedimiento primero que nos va a servir. ¿Vale? Vamos a ver la segunda y empezamos a hacer a partir de la tercera, ¿vale? Dice la segunda, a man hit his daughter cruelly. He has been arrested, ¿ok? ¿Cuál es el elemento común? El hombre aparece a man y aparece en he. Ok, pues ese será el enganche. Y a partir de ahí lo uniremos con la primera con un pronombre relativo. ¿Cómo sería? The man who... Un momento. Siguiendo el procedimiento que yo digo, es decir, elemento común, cojo la primera oración y uno la segunda, sería the man who has been arrested
hit his... Pero un momento, no borres, no borres. Yo digo, siguiendo ese procedimiento que yo digo, quedaría la frase pues de esta manera, ¿no? The man. Ahora meto la oración segunda con un relativo. Who has been arrested. Y continúo. Hit his daughter, ¿no? ¿Qué memoria tengo? His daughter. His daughter, ok. His daughter. ¿Vale? Ok. Y ya la tendría unida con un pronombre de relativo y una oración. The man who has been arrested hit his daughter. ¿Entre comas o sin comas? Yo sí lo pondría entre comas, porque está dando una información. Pero tiene que ser el que golpeó a su hijo. No Claro, cualquier- ¿qué hombre? El hombre que golpeó, o sea, ¿qué hombre? El que ha sido arrestado, el que ha sido detenido. Entonces va sin comas. Es defined. ¿Puedo quitar who o no? No. No. The man who has been arrested hit his daughter. Y no puede ser. Sí, sí puede ser. Bueno, La otra versión, la que iba a dar Marica, lo que pasa es que esta quiere decir, no la digo primera para que nos hagamos un poco para que sigamos el procedimiento, pero también podríamos haber dicho, aunque repito, esto es diferente de del procedimiento que digo, es the man who hit his daughter has been arrested. That's right. ¿Se puede poner también así? También, ningún problema. Contad que las oraciones de relativo, como digo, tienen flexibilidad, son flexibles un poco de esa manera, ¿vale? Venga, vamos a hacer, para que nos dé tiempo a verlas aquí, la 4 y la 3 y la 4, ¿vale? y aquí ya no te nada. Aquí ya no, estas son las buenas.
¿Qué no entiendes? Lo que quiero O sea, decir ¿cuál es la segunda frase. el sentido, la segunda frase? No entiendo. Ah, ok, vale, porque es pasiva, perdón. He's said to have been born, se dice que nació en Alcalá de Henares. Esa sería la traducción. He's said to have been born in Alcalá de Henares. Ay, qué bonita la pasiva. Sí. Ya nos divertiremos. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero. La pasiva. La pasiva. Exactamente, o así. El 3 y el 4 solamente. ¿Las tenemos ya más o menos? Sí. ¿En casa también? Es que solo pedí esos dos para que lo veamos. La de Cervantes y la de Peter, ¿no? Peter lost the keys. They belong to his own. He said Cervantes wrote on Quixote. He said to have been born in Alcalá de Henares. ¿Ok? ¿Les sabemos lo que es dar? Venga. Bueno. A ver, vuelvo a insistir. Yo sigo este orden, este procedimiento, pero que no tiene por qué ser el que uno siga. Esto que os propongo de leer las frases, ver el elemento común y hacerlo, es un poco para empezar, para guiarnos, pero de repente, después de otras frases, pues ya eso no te hace falta y tú lo haces a tu manera, no hay problema. Peter lost the keys, they belong to his aunt. ¿Cuál es el elemento común entre las dos frases? The keys y they. ¿Ok? Bueno, pues ese es el enganche. Con eso tenemos que hacer la oración de relativo, ¿no? Pues, ¿cuál sería una posible versión? A ver si me aclaro yo con esto. Peter lost the keys which belonged. Bueno, belong, esto sería belong, creo que una D. Belonged, which belonged to his aunt. Aunt, that's right. Comas, no comas. Sin comas, ¿se puede omitir? Sí. Hay otra palabra que funciona. No. No, which belonged, no se puede omitir.
Peter lost the keys which belong to his aunt. That's right. Esa sería la oración de relativo, unida. Very good. ¿Hay alguna otra posibilidad? Porque recordad que puede ser flexible. No sé si a alguno se le ha ocurrido otra posibilidad. No, ¿no? ¿O sí? Que no es necesario. Digo por si alguien tiene otra posibilidad. Es pensar sin necesidad. Ahí estoy de acuerdo. Yo, a ver, cuando he trabajado con estos sobre todo en segundo bachillerato, pues como todo hay gente de todo. Y había alguna gente algunos alumnos, quiero decir, bueno, que en general buenos alumnos, y estaban esperando ahí tengo otra versión, y la enredaban y tal. En algunas ocasiones la versión era buena, en otras no, enredaban demasiado, ¿no? Pero bueno. Peter lost the keys which belonged to his aunt. Great. Vale, y vamos con la siguiente. Cervantes wrote on Quixote, he is said to have been born in Alcalá de Henares. Elemento común. Don Quijote. No. No, Cervantes. Cervantes. That's right. Por lo tanto, ese es el enganche, el que nos sirve para hacer la oración de relativo. Pues empezamos. Cervantes, ¿cómo sigo? Yo he puesto hum. Hum. No lo sé, pero por Bueno, a ver. Hum. Pues yo me he confundido. Don Quijote. Porque yo me he ido a Don Quijote. Hum Don Quijote. Oh. No lo sé. A ver. ¿Qué decimos del procedimiento? Cojo la primera oración, encuentro el elemento común. Cojo la primera oración. Cuando llegue al elemento común, tal cual aparece en la primera oración, ahí meto el pronombre de relativo y la otra oración. Sí, lo he hecho así. Bueno, Cervantes es el elemento común, ¿vale? Pues pongo el relativo y la segunda oración. Cervantes, who is said to have been born in Alcalá de Henares, wrote Don Quixote. Este sí es. Es que yo me lo tomo mal, porque me lo tomo como que Cervantes Sí. nació en Alcalá de Henares como principal y que como algo así, entre medias es que escribió. Bueno, se puede también. No lo estaba formulando bien, pero también se puede. A ver, esta versión es la que yo digo si seguimos estrictamente el procedimiento. Leemos las dos oraciones, elegimos el elemento común, pongo entonces la primera frase y cuando llegue ese elemento común, pronombre de relativo y la siguiente frase. Cervantes, who is said to have been born in Alcalá de Henares, wrote Don Quixote. ¿Con coma o sin coma? Con comas. Entonces aquí ya no hay posibilidad de que se omita. Cervantes, who is said to have been born in Alcalá de Henares, wrote Don Quixote. Pero también lo puedo hacer de la otra manera y decir Cervantes, who wrote Don Quixote, is said to have been born in Alcalá de Henares. También puede ser. También. Lo que pasa es que no lo estaba formulando bien con el who. No sé por qué he puesto hum. Vale. O sea, después de Don Quijote, poner el hum, ¿no? No, sería Cervantes, Sí. coma, who wrote Don Quixote, coma, is said to have been born in Alcalá de Henares. Esa otra versión también. ¿Es la formal? Cervantes, who is said to have been born in Alcalá de Henares, wrote Don Quixote, o Cervantes, who wrote Don Quixote, is said to have been born in Alcalá de Henares. ¿Who no se puede poner ahí? No, porque en ambas versiones who es sujeto. Whom, con en terminado en m, es cuando no sea sujeto. Y aquí siempre sujeto. No hay otra palabra dentro de la oración de relativo que pueda funcionar como bueno, aparte del hum que está totalmente mal, pero podría decirse de una manera u otra, depende Claro. de lo que tú consideres más importante. Exactamente. Ahí entraríamos en lo del focus. Un S se sustituye cuando menos puede. Exactamente. Vale.
Bueno, pero no ha salido mal, no ha salido nada mal. Bueno, sé que os va a entristecer, pero tenemos que dejarlo aquí, por ahora. Así de que ya se acaban las... Eh, ¿Un poco de descanso? Recomendación, seguid trabajando, seguid haciendo algunas cuantas de estas frases, ¿vale? Y la semana que viene al principio me contáis si habéis hecho alguna más, pues qué tal ha salido, cómo ha ido, ¿vale? Para practicarlo. Sí, las que se quieran, porque tampoco son, estas no son muchas más, ¿no? Creo. Hasta la 18. Sí, bueno, son unas creí que eran menos. No te acuerdas bien. Vale, pero bueno, haced y tal, y me vais contando. Quiero decir, lo que habéis hecho hasta aquí pues está bastante bien. Hacemos esto. Vale. Tengo que repasar estas. Y tengo que... Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Aquí. Adiós.